El viernes pasado en el Congreso de los Fondos de Pensiones, el presidente Petro volvió a dar un discurso lleno de imprecisiones, lleno de lugares comunes falsos y lleno de mentiras sobre el tema pensional. Veamos algunas de ellas. Lo primero es que el presidente alega el fracaso del ahorro individual como método de pensiones, del comillas neoliberalismo, y que por eso tenemos que transitar hacia, se supone, un mucho mejor sistema fundamentado esencialmente en el reparto piramidal, como es el sistema que administra Colpensiones. La ley 100 fracasó. No vamos a quitar el pedazo de salud, que ya llegará, pero en pensiones fracasó si ese era el objetivo. El problema para Petro es que en América Latina, por citar los casos de nuestra región, los peores sistemas pensionales, ¿cuáles serían? ¿Cuáles se imaginan ustedes que son los peores sistemas de la región? Pues a la cabeza le llega a uno el nombre de Cuba. En la Cuba actual, autoproclamada por el gobierno como el paraíso del proletariado, las pensiones que devengan los retirados rondan los 242 pesos, unos $10 mensuales. Pero si lo duda, dejemos que sean los propios entrevistados quienes lo confirmen. 270. 200. 242. 242. Y de Venezuela. 130 bolívares o $21 según tasa del Banco Central de Venezuela es lo que cobran cerca de 5 millones de pensionados en Venezuela. Para nada, yo lo utilizo más que todo para agarrar carrito, porque esto no encanta para nada. Tú vas a comprar medio un cartón de huevos y un cartón de huevos, no, y la pan ya se te fue. Esto no te dura un mes nunca. A mí me dura un día y medio, más nada. Para nada, porque enseguida voy a comprar y todo está más caro. Porque en esos países, aunque les gusta decir que hay una cobertura casi universal de pensiones, la realidad es que los adultos mayores de Cuba y Venezuela reciben unas pensiones miserables, ridículas, simbólicas, que no les alcanzan pues prácticamente para nada. Estamos hablando de mesadas de 5, 6, 10, $20 en el mejor de los casos. Y en esos países, adivinen cuál es el sistema pensional predominante o casi el único que existe. Pues sí, es un régimen de reparto piramidal, tanto en Cuba como en Venezuela. Y miremos también, por ejemplo, el caso de Argentina, que tenía un régimen de ahorro individual y desde 2008 decidieron los políticos argentinos, los políticos progresistas de Argentina, confiscar las cuentas de ahorro individual de pensiones y pasar a todos los trabajadores a un régimen de reparto, como el de Colpensiones. ¿Y qué ha pasado con las pensiones argentinas? ¿Han mejorado? Para nada. De hecho, en el ranking de Mercer, el ranking mundial más importante del sistema de pensiones, Argentina es el tercer peor sistema pensional de ese ranking. Y si miramos en ese mismo ranking, todo lo contrario, cuáles son los mejores de la región de América Latina, nos vamos a encontrar con que son Uruguay, Chile y Colombia. ¿Y qué tienen en común esos tres países? Ahorro individual, un componente grandísimo de ahorro individual en sus sistemas. De forma que es todo lo contrario de lo que nos dijo el presidente en Cartagena. Si algo ha fracasado en América Latina, con pensiones miserables, incumpliendo las promesas a los pensionados, como en Argentina, o entregando mesadas simbólicas de unos cuantos centavos, como en Cuba o Venezuela, pues es el régimen de reparto, es la idea piramidal de entregar pensiones de una manera insostenible financieramente, que se termina traduciendo en eso, en pensiones de 4, 5, 6 dólares. La otra gran mentira que nos contó Petro en Cartagena es que supuestamente para afrontar el cambio climático, el reto de la transición energética, hay que prescindir, comillas, de ese neoliberalismo que él lo entiende en pensiones o lo asimila al ahorro individual. Año 2070, ¿qué le pasa a Colombia si no frenamos el crecimiento de la temperatura del planeta? Pues los científicos esos dicen que Colombia será deshabitada. Fíjense en este reporte que produjo IRENA, que es una agencia internacional de energías renovables, y que calcula que para 2030 se van a necesitar 35 billones de dólares para enfrentar la transición energética. Muchos recursos que invertir en tecnología, en tecnologías nuevas, en desarrollar
nuevas baterías, nuevos vehículos, nuevas máquinas que no utilicen la fuerza de los combustibles fósiles y en desarrollar, por supuesto, infraestructuras. Se va a necesitar mucho dinero. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? No hay otro lugar que de los mercados financieros, que canalizan el ahorro de los hogares hacia las empresas que desarrollan esas tecnologías y que invierten en esas infraestructuras. Y en esos mercados financieros es clave la participación del ahorro pensional de los trabajadores que están ahorrando e invirtiendo para su futuro pensional, para su vejez. Pensemos en el caso de Tesla. ¿Cómo es posible que Tesla, esta compañía tan famosa que desarrolla vehículos eléctricos, haya llegado a crear estas tecnologías tan complejas? Pues con mucho dinero, y gran parte de ese dinero, por no decir todo, proviene de los inversionistas que han canalizado sus recursos a través de los mercados financieros. Sin esos ahorros, sin ese dinero, entre otras cosas, en gran parte de los trabajadores que invierten para llegar a la pensión, pues Tesla no hubiera podido desarrollar esos vehículos eléctricos ni esas baterías que han transformado la industria automotriz y que, digamos, lo han convertido en uno de los símbolos a esta compañía de la transición energética global, en una de las compañías líderes de la transición energética. O pensemos, para estar aquí más localmente, en Celsia, que es una compañía que también lidera en Colombia el asunto de las energías renovables, de la energía solar, de la energía eólica, y esa empresa también está listada en la Bolsa de Valores de Colombia. Si queremos que Celsia tenga más recursos, y otras empresas parecidas tengan más recursos para ampliar esas inversiones en energías renovables, pues es clave tener unos mercados financieros sólidos y es clave que los trabajadores puedan seguir canalizando a través de esos mercados de capitales recursos hacia compañías como Celsia o como Tesla y como miles de otras compañías alrededor del mundo que están trabajando en esa transición energética. De manera que no, señor Petro, la transición energética no es enemiga del ahorro individual, más bien lo contrario, necesita del ahorro individual de los trabajadores, de las familias, para poder realizarse, para que las empresas puedan desarrollar las tecnologías que necesita la transición energética. Otra cosa muy extraña que dijo Petro en Cartagena es que los fondos de pensiones van rumbo a desaparecer, más o menos lo mismo que dijo respecto a las EPS. Lo mismo aquí. Que queremos acabar los fondos privados de pensiones, no hagamos ley. Esta tendencia mata el raíz. Y en el tema de las EPS uno puede entender por qué lo dice, pero respecto a las AFPs es más bien abstracto, es más bien incomprensible, sobre todo porque la semana pasada se conoció que el monto de los recursos que administran estas AFPs a través de los fondos de pensiones, llegó a un máximo histórico, es decir, nunca antes habían administrado tanto dinero como tenían hasta la semana pasada, el cálculo de la semana pasada, que son 366 billones de pesos. No se entiende por qué se irían a quebrar. Deja entrever Petro es que el problema son los traslados hacia Colpensiones, que al final se van a llevar todo el dinero de los fondos de pensiones y se van a quedar sin nada. Pues eso no está pasando por varias cosas, porque siguen llegando nuevos cotizantes que siguen ahorrando y porque además siguen generando unas rentabilidades muy importantes que siguen incrementando el saldo ahorrado en esas cuentas individuales. Además dijo que ese ahorro ya no sirve, que el ahorro individual ya no sirve. Nuestro sistema pensional junto ya no da ahorro. Ya no sirve que es un argumento válido, digamos, no despreciable, pero ya no existe. Es curioso que diga esto, sobre todo porque le sirve a su propio gobierno, al propio Estado. Fíjense en el presupuesto de Colpensiones, que es uno de los principales rubros del Estado colombiano, pagar las pensiones, las mesadas de Colpensiones. Y fíjense en este presupuesto que publicó la entidad para 2023, más de 11 billones de pesos,
más de 11 billones de pesos para 2023 vendrán de traslados desde las AFPs, desde las cuentas de ahorro individual de personas que se trasladan a Colpensiones. Y con ese dinero, este año se van a pagar una parte importante de los 48 billones de pesos que cuestan las mesadas de Colpensiones. Sí sirve el ahorro, señor presidente, tanto así que le sirve a su propio gobierno, porque si no existiera ese ahorro que viene de los fondos de pensiones, pues tendría un hueco adicional el presupuesto del Estado de 11 billones de pesos y estaríamos ante una situación fiscal incluso más grave que la que vivimos hoy. Y el componente de cinismo del discurso del presidente se manifestó cuando dijo que se le habían despiporrado las cuentas. Y ese fue mi criterio. Es más, aún lo tengo en la cabeza. Lo que pasa es que se me despiporró, porque las cuentas empiezan a dar otras cosas. Es muy cínico que nos diga que fue un error bien intencionado, que fue una equivocación de buena fe. No es así, señor presidente, porque se le advirtió de 1000 maneras posibles, 1000 personas distintas se lo dijeron, entre otros el propio Sergio Fajardo en un debate presidencial. Me da una suma de 130 billones de pesos, lo que cuestan todos esos programas. Él propone una reforma tributaria, él propone una reforma tributaria para recoger 65 billones de pesos. Le quedan faltando 65 billones de pesos para cumplir solamente con estas propuestas. Que sus cuentas estaban erradas, que sus cuentas no cuadraban, que eran irreales. No solo eso, se le advirtió que esa idea de usar los flujos de cotizaciones para pagar unos subsidios en el pilar solidario, pues era una idea perversa que pondría en riesgo el futuro del sistema pensional y de las finanzas del propio Estado colombiano. Y que no es que se le haya despiporrado, señor presidente Petro, es que usted quiso engañar a los electores, quiso hacerles una promesa de medio salario mínimo a millones de ancianos para que votaran por usted, y eso es evidente que ocurrió. Ahora, en la realidad del poder, cuando ya no hace falta que mienta sobre eso, nos dice que se despiporró. No, señor, no se equivocó, le mintió a los electores, los engañó para atraer su voto. Continuar este cóctel de cinismo, de imprecisiones, de mentiras del presidente Petro. ¿Qué tal el nuevo llamado a que los fondos de pensiones traigan el ahorro pensional que no está en Colombia, que lo traigan y lo inviertan únicamente en el país? Pero yo sugeriría como un tema de acuerdo inicial es que esto hay que traerlo, pues no digamos no de golpe, no. Porque ¿qué está haciendo afuera en un mundo que se está desplomando? En contravía de cualquier racionalidad financiera que nos dice pongamos los huevos en distintas canastas, Petro hace un llamado para que pongamos todos los huevos en la misma canasta, a riesgo de que incluso sus propias ideas económicas, muy malas ideas económicas que ya han venido generando la desvalorización de nuestra moneda y de los activos colombianos, por ejemplo, la acción de Ecopetrol, pues afecten ese ahorro pensional si todo está concentrado únicamente en Colombia. Pero lo increíble de esto es que la primera vez que Petro dio esta sugerencia de que trajeran el ahorro pensional porque se habían derrumbado o se iban a derrumbar los mercados financieros en el exterior fue el 14 de marzo. Y fíjense lo que ha hecho el principal índice accionario del planeta, la Standard & Poor's 500, desde esa fecha. Pues básicamente no ha hecho sino subir, ya tiene una valorización superior al 5%. La cual es muy buena en este periodo de tiempo y pues no ha ocurrido este augurio del presidente. Sin embargo, sigue insistiendo en que se debe traer todo este dinero al país en contravía de los intereses de sus dueños, que al menos por ahora siguen siendo los trabajadores colombianos. Las ideas pensionales de Petro están basadas sobre una serie de prejuicios falsos, de ideas mentirosas, y que tendrán consecuencias muy negativas si permitimos que esas ideas malas que expuso el presidente el viernes en el Congreso de los Fondos se traduzcan en una ley y se conviertan en una realidad tangible.